Bienvenidos a este mini compendio de cultura general, latino ilustrado. Y hoy nadie va a decir mi pregunta, ¿por qué no está Moni Nava? Y precisamente la pregunta trascendental de la semana es, ¿dónde estás, Moni Nava? Te extraño. Pero bueno, ya se fue. En su lugar, el día de hoy, me acompaña mi querida compañera de Dos Puntos. Bueno, dice la leyenda que tenemos un programa que se llama Dos Puntos. Elizabeth Llanos, por supuesto. Bienvenida, mi querida Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, cuenta la leyenda, nos vamos a convertir en una leyenda urbana de lo que fue, pudo ser, ya no es, pero será. Pero me encanta porque yo creo que ya se vuelve una entrega de cada 15 días, o sea, probablemente. O sea, porque la semana pasada sí tuvimos esta semana, ¿no? Es su culpa, no mía, no me echen la culpa. No, no es cierto. Claro, claro. Lo de hoy sí. Exacto, sí, solamente lo de hoy, no, todo. Pero bueno, amigos, el día de hoy, pues es Latino Ilustrado, entonces ya saben que venimos a echar la chorcha acerca del tema del miércoles pasado, que pues evidentemente ya saben que aquí abajo, sin albur, está la queridísima Chely Rueda, quien viene a acompañarnos desde muy lejos, muy, muy lejos, para seguir con este tema. Mi querida Chely, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por permitirme estar también en esta extensión, digámoslo así. Nos encanta echar la chorcha, entonces, bueno, pues muy bien. Yo feliz, feliz de compartir contigo, Hugo, sin duda So. alguna. Y bueno, mi querida Morinaba, te mando un saludo que seguramente vas a estar viendo el día del estreno. O sea, hoy estamos grabando en sábado, mañana lo verás. Pero bueno, pues el tema, amigos, que discutimos el pasado miércoles en Corazón Ilustrado era básicamente cómo no matar al planeta. Porque lo estamos matando, amigos. Básicamente, con nuestras acciones humanas estamos degradando muchas cosas bellas que tenemos y que no nos damos cuenta que las estamos perdiendo gracias a nuestras acciones. Con pequeñas acciones que ni siquiera, literal, o sea, hay cosas que haces por cultura, que haces por ende, porque desde niño te enseñaron que las hicieras, y de repente te pones a investigar y te das cuenta que, oh por Dios, estoy matando al mundo. Y es como bastante traumático. Pero, pues para comenzar, porque pues esto es chorcha, y esto vamos a echar mucha caca a todo el mundo menos a nosotros. Para comenzar, quisiera, mi querida Chely, que nos dijeras esto, para ver si este programa va a ser largo o pequeño en base a esto. En México, vamos a bajarnos a México directamente. ¿Qué se está haciendo para ayudar, o sea, beneficiar, evidentemente, al medio ambiente y también para perjudicarlo, por un lado y por el otro? ¿Qué se está haciendo en México? Bueno, definitivamente creo que en fechas recientes lo que se está haciendo ya no es lo que se esperaba o siguiendo la tendencia, digamos, mundial, ¿no? Para que esto mejorara. O sea, había algunas señales en cuanto a tema de legislación, por ejemplo, la prohibición del uso de bolsas plásticas. Lo malo es que se toman decisiones, ¿no? Con cierta intención, pero sin verlo de forma integral o específica. Desgraciadamente a nivel, digamos, gobierno federal, ahorita, híjole, las noticias no son nada buenas en el tema de la CONAM, que sonó muchísimo, ¿no? Creo que es una pena este tema de que se les esté quitando o se pretenda quitar su presupuesto. La CONAM es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, conservar todas estas áreas, todo lo que se había logrado durante tantos años, el que se puede ir para atrás, de verdad es una pena. O sea, y de hecho, en Encuentro Sustentable tuvimos un programa en donde dimos voz a equipos, bueno, o sea, como personas que son operativos dentro de las áreas naturales protegidas. Porque como que está este discurso de, no sé, o sea, como si es que tiene mucho presupuesto, es que hay demasiados empleados, etcétera. No, acá el tema es que se afecta a las personas que están operando dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, si de por sí no es sencillo y hay muchísima depredación, imagínate si no hay la misma cantidad de los que están en brigadas de, de cuidado de los bosques para el tema de apagarlos, por ejemplo, los que están directamente en las áreas naturales protegidas, pues el riesgo de que haya más deforestación, por ejemplo, es inminente. Entonces, esa parte es la que es como muy delicada porque a quien más afectaría es a los operativos, ni siquiera es a los que estarían, por decirlo así, en oficinas centrales. Entonces creo que ese es un claro ejemplo. Todo el tema de energía, ¿no? Digo, ahorita por un tema legal parece que se está frenando, pero la intención era clara, ¿no? O sea, evitar todo lo que ya se había logrado con la parte de energías alternativas, ¿no? Como era la eólica, entonces todo, o sea, otra vez estaba
yendo todo a los combustibles, ¿no? Entonces, híjole, o sea, las señales no están siendo exactamente alentadoras, no estamos ahora sí que viendo, entonces creo que lo rescatable es pues lo que se hace en algunos gobiernos estatales, en algunos municipios, pero creo que lo más valioso o en lo que no debemos de perder de vista es todo el activismo que hay, ¿no? Creo que cada día sí toma mucho más relevancia, entonces más allá de cómo enfocarnos nada más a lo que sí se está haciendo en gobierno, ¿no? Creo que el empuje que hacemos ahora sí que los ciudadanos, las ONGs y en general, ¿no? Los locos que andamos por ahí regados, dispuestos a veces a levantar la voz a esta firma de peticiones, que luego a veces se duda si realmente tiene impacto o no. Ya vimos que sí, obviamente es mucho mejor si se toma como acción concreta, pero sí se está empujando y creo que eso es a lo que le debemos de apostar, ¿no? O sea, involucrar a las comunidades, creo que eso es algo de lo que más ha permitido que se logren cosas en México en la medida en que las comunidades se han adueñado de sus espacios, ¿no? Antes como que la actividad económica estaba más enfocada a explotar recursos y hoy se están dando cuenta desde las comunidades que es mucho más rentable, por llamarlo de alguna manera, que conserven sus espacios, ¿no? O sea, la conservación hoy, si lo queremos decir con esos términos, es mejor negocio que explotarlo, ¿no? O sea, ejemplo, sobre todo en costa creo que es como más evidente, también el tema como de turismo y, por ejemplo, de, no sé, o sea, pescar, ¿no? Es un ejemplo, hay comunidades donde se vivía totalmente de comercializar mariscos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y hoy por hoy se están dando cuenta que es mucho más rentable el enfocarse al turismo sustentable o regenerativo, que también hoy se le denomina así, ¿no? Hay movimientos en ese sentido donde se involucran las comunidades, resulta mucho más rentable para ellos. Entonces hoy se están dando cuenta de eso y es como bien interesante, o sea, porque al final pues la tierra es de ellos o ese espacio es de ellos o son los beneficiados de forma directa, pero no lo habían como percibido de esa forma, ¿no? Entonces es como muy padre ahora que se adueñan y creo que por ahí va la apuesta. Si nos vamos a ver esa parte, yo creo que va a ser como muy valioso, porque o sea, como en la parte de las empresas y del gobierno definitivamente no se está haciendo mucho, se está haciendo como más toda esta parte que se le denomina ahora greenwash, creo que lo mencionamos Totalmente. un poquito, ¿no? En el programa del miércoles, que al final es nada más como nos están dorando la píldora, ¿no? O sea, como que hacemos, como que estamos haciendo algo y no. Esta parte como de todos los desechables biodegradables o las bolsas OXO biodegradables que no están sirviendo de nada, al contrario, afectan más de lo que ayudan. Y así hay un sinfín de ejemplos, ¿no? O sea, te encuentras productos con sellitos, ¿no? Muy ecológicos y somos sustentables y quién sabe cuánto. Y la realidad es que no, pero impacta. Entonces, las empresas lo están utilizando meramente como para justificar o mantenerse como en esta ola, pero en realidad no se está haciendo tanto. Hay otras empresas que sí, ¿no? Que sí tienen al interior prácticas mucho más sustentables, pero o sea, ¿cómo decirlo? O sea, a veces lo difícil es que muchas de las cosas que hacen grandes empresas, por decirlo de alguna manera, no es como tan visible o es como paralelo o alterno, ¿no? O sea, de repente sí se toman medidas dentro de sus empresas o en algunos de sus productos, pero no se ve de forma directa, lo están haciendo como a través de asociaciones, ¿no? Que tienen, donde sí le apuestan a temas sustentables, pero no como en sus productos. Es los menos, si hay algo, y creo que ahí todo esto se está viendo reflejado por lo que como ciudadanos o como consumidores de alguna manera exigimos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Esto ¿Ibas a que decir algo, mencionas, Vito? esto que mencionaste ahorita me resonó mucho aquí en esta parte. El hecho de que hay empresas que hacen algunas actividades pues, para beneficiar o para no dañar el medio ambiente, pero no se vuelven tan populares. No es algo que se esté publicando por todos lados ni esté como con mucho highlight, ¿no? Mucho spotlight. ¿Qué tan necesario ante el objeto de concientización como tal es necesario que este tipo de empresas tan importantes o grandes, shalala,
den luz a este tipo de proyectos que hicieron, así como para presumirlo, por así decirlo. ¿Viene un poco de concientización o es más como para evadir cosas, otro tipo de Pero situaciones? es que es normal que no se les publicite, digo, yo no sé qué opine Chelly, pero por supuesto que tiene que ver con la cultura, pues, mexicana, a fin de cuentas, ¿no? O sea, no es posible que si tú haces bien tu trabajo, pues mejor no lo hagas. No sé si a ustedes les ha tocado en alguna ocasión, ¿no? Cuando eres entregado, apasionado y cumples con un trabajo, con un proyecto, estás dentro de un equipo y eres el que sobresale, entonces te dicen, no, espérate, ¿por qué haces? No, mira, esa cultura de la simulación, esa doble moral, que de repente pues es casi común en nuestra cultura mexicana. Entonces, por supuesto que no se les va a dar como todo ese foco, toda esa publicidad, si podemos llamarla de esa manera, de las empresas que sí son ecológicamente responsables. O sea, perdón, digo, sí entiendo tu pregunta, mi queridísimo Hugo, tan inocente, puro y casto como siempre, pero para mí es como, ajá, es normal. O sea, si esa empresa está siendo responsable dentro de un marco ecológico para hacer sus productos, porque las demás empresas no podrían. Entonces, ¿qué sucede? Pues que simple y sencillamente ignoro sus procedimientos, su actitud, ajá, o sea, su ética como industria, bueno, no como industria, sino como empresa. Mi querida Chelly, por favor. Bueno, sí hay un poco de eso, pero creo que ya es más la idea que tenemos. Yo sí creo que ya cada vez hemos dejado más de lado eso, o sea, la gente sí está convencida que puede hacer las cosas diferente y no sé, o sea, yo sí siento que también en este tema sustentable la conciencia ya es un poco mayor y que sí hay más gente sumándose y lo vemos justamente en cómo se van transformando las empresas y aunque lo hagan no necesariamente bien por intereses, por costos o por lo que sea, pero al final el simple hecho de que lo quieran como enseñar o decir es porque lo estamos exigiendo, ¿no? De alguna manera, si no, ni siquiera lo intentarían. O sea, si estuviéramos todavía en esta postura de no hacer mucho o de que no nos interesa como esa parte, a lo mejor se mantendrían en ese sentido las empresas o en general las personas, ¿no? Yo creo que también desde la parte de las escuelas, ¿no? Cada vez se ve más interés por tener prácticas o sea, de separar basura, de inculcarle a los niños como irnos más por este camino, ¿no? Y en muchos sentidos, bueno, pues los niños son los que educan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los papás. En otros casos no, o sea, sí viene también desde los papás, pero yo sí creo que sí hemos logrado ya transformar un poquito eso de, de no, o sea, como frenar al que quiere hacer bien las cosas. No sé tú Definitivamente. qué pienses, Hugo, o cómo lo percibas en todos los aspectos, ¿no? Hay, No nada más en el a ver, sustentable. ahí te va una pregunta que va a ser polémica. Prepárate mentalmente para lo que te voy a decir. Porque ayer en la madrugada no podía dormir y estaba en Netflix así como de, pues a ver qué hay, ¿no? A ver qué hay de nuevo. Resulta que hace unos pocos días salió una especie como de serie documental que la protagoniza o la dirige el actor conocidísimo y papucho, Zac Efron, que anda viajando por el mundo, ¿no? Yo no sabía de qué se trataba, yo dije, pues este señor se quiere hacer otro Bear Grylls, quiere ir a ver como este tipo de cosas, ¿no? Pues no, el señor está, bueno, el señor Chavo, está viajando por el mundo checando diferentes tipos de cultura y cómo esas culturas están interactuando con el medio ambiente. Y yo así de, ¡ay, Carlos! Ok, interesante, ¿no? De hecho, el primer capítulo es uno de Islandia, o Iceland, como lo conocemos. Menciona algo que me parece muy curioso, que Islandia se le conoce como la tierra del hielo y fuego, porque está a una temperatura completamente bajo cero, o sea, hay puro hielo, pero al mismo tiempo está sobre un volcán. Entonces, hay ciertas partes donde hay energía calorífica y ciertas partes donde se puede aprovechar otro tipo de energía, como otro tipo de energía. Uh -huh. Ok, en base a este tipo de cosas yo me quedé pensando,
O sea, estas es bastante obvio de dónde están sacando la energía aquí, ¿no? Porque tienes dos conceptos como contrarios que pueden nutrir algo para crear energía, ¿no? En México no se puede hacer eso. No hay espacios para ocupar otro tipo de energías que no sea la eléctrica. O sea, de verdad hay otras cosas que no abrimos la mente para llegar a eso, o realmente en México es muy difícil conectar con este tipo de energías sustentables. Es que justamente es lo que te comentaba, o sea, ya se había dado un paso a toda esa parte y es lo que la administración federal actual estaba buscando evitar. Y ahorita por un tema de, o sea, estoy haciendo memoria si sí fue ya la Suprema Corte la que echó eso para atrás o fue una instancia previa. No recuerdo ahorita exactamente en qué va, pero al final se está resolviendo en tribunales, ¿no? O sea, porque ya buscaban frenar todo lo que se había logrado con este otro tipo de energías, ¿no? ¿Pero en base a qué? ¿En base a algo económico? ¿En base a mí me conviene más que se ocupe este tipo de energía? ¿Cuál es el trasfondo oscuro que hay detrás de todo eso? Sí, no, definitivamente era, o sea, con la idea de rescatar Pemex, ¿no? Y evitar, y pues sí, al final son los intereses económicos y esta creencia que iba por ahí, por toda la inversión que se le está haciendo. Chale. Mi querida Elizabeth, ¿tú qué opinas? Sí, muy fuerte. Pues, pues, ¿qué se puede opinar? O sea, siempre lo político va de la mano con lo económico y no me sorprende, digo, creo que la respuesta es más que, pues más que evidente, ¿no? O sea, Chely lo está comentando. Y justo cuando México quiere avanzar, porque es un avance, o sea, cuando pensamos en energías alternativas, pues es un avance, porque nos pone, si no a la vanguardia, sí a la par de muchos países que pueden, o que lo están logrando, sin contaminar al planeta, seguir sustentando toda su infraestructura energética. Entonces, eso dices, vuelvo al punto, si ellos lo pueden hacer, nosotros, ¿por qué no? Entonces aquí esta cuestión de esa mancuerna tremendamente poderosa de que la política le sirve a los intereses económicos de una élite, pues es muy evidente, pero nos lleva entre las patas pues a todo el pueblo dentro de esta parte geográfica que compartimos del planeta y que es nuestra responsabilidad y que no es posible que por personas que toman las decisiones desde un escritorio con cero conciencia ecológica, pues echen atrás, porque ellos tienen el poder, echen atrás todos los avances que en alguna administración previa se hayan logrado, ¿no? Y desgraciadamente México se le considera un país muy individualista. Y, por ejemplo, la pregunta voy a retomar una pregunta que te hice en el programa pasado, casi al final, que te dije que te la iba a volver a hacer, Chely, te la voy a cumplir. Exactamente, consta que me advertiste, ¿no? Eso, yéndonos directamente con esto, ¿no? Porque si el mismo gobierno no quiere poner ayuda para ayudar al medio ambiente, ¿por qué yo como individuo, que soy una persona, o sea, y que controlo un espacio de, ¿qué te gusta? 4x4, si soy de clase media baja, etc. ¿Qué importante tiene que yo haga cambios en ser un poco más sustentable hacia mi comunidad y hacia el mundo si los organismos más grandes no lo hacen? Ok, creo que justamente esa es la parte medular en esto, ¿no? O sea, creo que el que tomemos acción a título individual es lo que definitivamente va a ser el cambio, porque al final también en donde estamos tiene todo que ver con lo que hemos hecho a título individual, en suma, toda la humanidad durante décadas y décadas y décadas. Y hoy está el resultado. O sea, no es la responsabilidad solo del gobierno o No, solo de las empresas o solo de las transnacionales. Claro, sí, de repente sus números o los datos que se pueden dar sonaría muy, muy fuerte, pero al final, pues, ¿quién tira más basura? Pues la suma de cada uno de los ciudadanos, ¿no? totalmente. Sí, la industria de repente pues tiene toda su parte de responsabilidad o lo que hace o deja de hacer el gobierno, por llamarlo de alguna manera, pero la realidad es que o sea, el mal principal, por llamarlo de alguna manera, pues es lo que hacemos
nosotros, ¿no? O sea, porque es esta suma, o sea, es como si todos al mismo tiempo, digo, no sé, ejemplos como lo que de repente sean, no pasa nada si tiro una colilla de cigarro, ¿no? Por decirlo así. Y, o sea, me acuerdo que yo desde niña tenía así como muy claro esta parte, y alguna vez te has preguntado qué pasaría si todos al mismo tiempo tiramos una colilla, caminaríamos sobre colillas, ¿no? Y en ese entonces nada más era como pensar lo que puede afectar una colilla de cigarro o verla como basura, como un pedacito de basura. El tema es que lo que contiene o sea, el puro filtro, ¿no? O sea, de esa colilla contamina impresionante. O sea, una sola colilla contamina 10 litros de agua, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esa colilla que se cayó ahí y luego se puede ir al drenaje y luego acaba en los ríos y luego en el mar, o sea, afecta de una manera impresionante, ¿no? Entonces, es como de repente no lo vemos, lo que comentábamos la otra vez, o sea, el simple hecho de si yo la deposito en la basura, como la dejo de ver, es como si ya no existe, o sea, como si ya se resolvió el problema, ¿no? Es Totalmente. entender qué pasa con eso, qué hay atrás de. Entonces, es justamente así, o sea, claro que tiene todo que ver y la suma es lo que definitivamente ayuda. Igual ahorita ibas a comentar algo, sirve de que encuentro, porque déjame decirte que ya, Shelly es otra a partir de hoy. O sea, Eso. sí, ya era la piedrita en el zapato. Justamente hoy en el programa de Encuentro Sustentable, que si lo pueden seguir en el Facebook, se quedó por ahí Por favor. grabado el Zoom, ¿no? Aprendiendo ya de ti, que eres mucho más tecnológico y Ay, demás. ¿No? Ahora sí lo grabamos en Zoom. Tuvimos el súper privilegio de que estuviera con nosotros de invitado un súper personaje que se llama Grian Kutanga, ¿no? Él es uno de los activistas grandes que hay, ¿no? En todo este tema sustentable. Él tiene dos proyectos principales, ¿no? Que se llama Extinction Rebellion y Avalon Project. O sea, es una cosa brutal lo que se está haciendo. Él es está nacionalizado español, ¿no? Y ha hecho un movimiento impresionante. Entonces, lo tuvimos de invitado hoy en una primer parte del programa, ¿no? De Encuentro Sustentable. Y escucharlo y lo que influye y cómo te cambia la visión es totalmente otra cosa. Entonces, de verdad, tengo así como un montón de notas y con justamente esto que quería decir, nomás que como son 6 hojas, deja encuentro dónde está literal la frase que decía, ¿no? O sea, porque tiene todo que ver con esto de la acción, ¿no? Justamente aquí está. Él decía que cuando muere la esperanza comienza la acción, ¿no? Entonces, es una de las tantas cosas que dijo. No, ¡Qué no, no, fuerte! no tienes idea de lo que estuvo hablando o sea, bueno, a mí se me puso la piel de gallina, no sabes cuántas veces de escucharlo. Y él hablaba o sea, que en el momento en que tomemos conciencia y hagamos algo por los demás, salir de este individualismo, verdaderamente este mundo va a cambiar, ¿no? Y algo que con lo que arrancó y hablaba muchísimo, decía, a ver, primero pues hablábamos de si el mundo se va a acabar, si hay un calentamiento global, ¿no? Etcétera, y después se pasó en el discurso a decir, estamos en una crisis climática, ¿no? Y nosotros lo hemos repetido y repetido y repetido que estamos en una crisis climática. Y hoy en el programa él decía, ¿qué creen? Ya no estamos en una crisis climática. Esto es una catástrofe climática. Y verdaderamente lo que está sucediendo es, o sea, estamos a nada, o sea, de verdad, si no nos ponemos en acción, esto, o sea, nos está rebasando, ¿no? Y lo tenemos que hacer tomando conciencia a título personal y de verdad tomando acción, haciendo, o sea, como dándonos cuenta que sí, que lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea, no, es que fue así como darte cuenta que todo eso que podemos hacer, ya no hay tiempo. O sea, de verdad. ¿Es ahorita o nunca? Casi, Y que casi, ¿no? aparte lo podemos revertir. Y ya no es, nos sentamos y analizamos, y él lo decía. Y otra cosa o sea, que está, digo, porque aparte, obviamente, si tú sabes lo que es que no alcanza el tiempo, nos lo aventamos en 2 partes. O sea, fue hoy, nos seguimos grabando y la segunda parte la vamos a transmitir el siguiente sábado, ¿no? Entonces, o sea, y al final era así como,
como, no sé, o sea, él nos decía, tenemos que verdaderamente, no sé, o sea, como todo en conjunto y ahora, ¿no? Totalmente. Eso que mencionaste de que no tomamos conciencia hasta que ya lo tenemos enfrente, es totalmente cierto. O sea, nos dicen a cada rato de los polos que se están derritiendo, nos dicen a cada rato que la capa de ozono ya no existe, que nos están diciendo que hay montañas de basura en todos lados. Pero si no, el problema aquí, y creo yo que es muy triste, es que si no lo tenemos aquí enfrente, si no nos está afectando de una manera completamente directa, no estamos tomando acción. Yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba en la escuela, sí, ya sé, ayer, cuando iba en la querida primaria y secundaria, en los libros de texto había una parte de que le llamaban sustentabilidad, más o menos, en la que hablaban acerca de, no tires basura, trata de reciclar, shalala. O sea, como, y justo tomando esta parte como de que nos enseñaron que cuando tú depositas la basura en un bote, ya, es tu última acción en la vida. Y de ahí lo que le pasa después, pues ya es responsabilidad de otro, de la persona que vaya a recoger la basura y que esa persona vaya a otro lado. Yo de verdad de niño pensaba que cuando tú le echabas a un bote y la persona se la llevaba a esta persona, no sé qué hacía con la basura, la desaparecía en un vórtice del universo, porque, y cuando en algún punto en la tele vi una montaña de basura, yo sí dije así de, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? No, ¿qué no se desaparecía? ¿No? Así Exacto. como de, he vivido engañado, ¿no? Totalmente, porque, y tiene toda la lógica, o sea, no sé por qué, bueno, era un niño, o sea, pero tiene toda la lógica, o sea, sí, ¿qué le haces a toda la cantidad de basura que tenemos y que producimos, no? Los basureros no son suficientes, ¿qué haces? La quemas e igual estás contaminando afuera, la tiras al mar, peor, ¿qué haces con tanta basura? ¿Cómo es el punto? Y aquí el chiste, y lo que he visto que varios ambientalistas están tratando de propiciar, es no nada más tira la basura en su lugar, sino deja de ocupar tanta basura. O sea, deja de Exacto, producir lo que tanta basura. decíamos en el miércoles, o sea, la R más importante ahora es rechaza. Totalmente. Sí, sí, sí. Y sobre todo, por ejemplo, a mí me sorprende, y creo que sí lo mencioné en el programa, si no lo mencioné ahorita, cuando anduve de viaje por allá por Querétaro, que allá literal no te daban una sola bolsa de plástico. Una sola. Y yo así como de, ¿y ahora dónde se va a tirar la basura, no? El primero así como de, tengo que tener mi bolsa de bolsas para poder depositar la basura ahí. Regreso a la Ciudad de México y no pasó un solo mes cuando se empezó a meter esto de ya no hay bolsas de plástico. Y fue un replantearme, o sea, básicamente, el cómo iba yo ir al súper, ¿no? Porque si compraba varias cosas, yo necesitaba traer una bolsa directamente para traérmelas, porque si no iba a ir todo así, ¿no? Y empezar como a acostumbrarme, a reacostumbrarme a llevar una bolsa de lona o algo para poder cargar este tipo de cosas, porque no alcanzan mis brazos para todo esto, ¿no? Exactamente. Es una reeducación obligatoria, pero como tú dices, ¿qué tanto nos beneficia ahorita una reeducación a ese nivel en vez de darle quizá importancia a otro tipo de puntos? Mira, creo que este tipo de iniciativas o este tipo de disposiciones legales, si lo queremos llamar así, aun y cuando son cuestionables, algo aportan, ¿no? Porque por lo menos te da como pie a esto, pero definitivamente tenemos que hacer las cosas distintas. O sea, la clave es tratar de evitar las cosas de un solo uso y, como ya lo alcanzamos a mencionar un poco, ¿no? El miércoles, el buscar y exigir como consumidores que las cosas sean más duraderas. O sea, creo que por ahí va la clave y, o sea, el rechazar es ¿no? Algo súper importante y también dentro de lo que hoy Grian mencionaba en el programa es como redescubrir que lo sencillo puede ser como mucho más hermoso, ¿no? O sea, como volver a darnos cuenta que no necesitamos, digo, lo mencionamos, ¿no, Hugo? Con este tema de la ropa y que sin, o sea, ¿en qué momento nos metieron la idea de que necesitamos tener 45 pares de zapatos y otros tantos de jeans y tenis y etcétera, ¿no? Entonces o sea, ahora tenemos demasiado, consumimos demasiado y de verdad nos tenemos que cuestionar si realmente es así. Y creo que una de las cosas buenas que nos puede dejar esta pandemia es eso. O sea, creo que sí hay un poco esta reflexión. O sea, creo que sí nos permitió darnos cuenta que necesitamos menos de lo que tenemos y también, o sea,
salir, comprar y esto de estar, ¿no? Haciendo tantas cosas afuera, o sea, creo que también nos permitió como cuestionarnos, digo, igual hubo casos en los que no, o sea, consumen mucho más o ya nada más encontraron que en un clic y una tarjeta de crédito todo se resuelve, ¿no? Pero creo que en términos generales sí nos está permitiendo tener esta reflexión y eso es maravilloso y ojalá nos agarremos de ahí. También todas las imágenes que hubo sobre todo en los primeros meses de la pandemia, ¿no? O sea, digo, y meses, no solo refiriéndome a México, o sea, porque tenemos que tomar en cuenta que hay otros países que empezaron antes, ¿no? Entonces, en los que, o sea, hablando como desde principios de año, ¿no? O sea, como más pensando de todo lo que fue sucediendo desde enero, febrero, y digo, nosotros que más Llevamos bien... medio ya, año. Exacto, o sea, si tomamos en cuenta todo ese tiempo, o sea, lo que se mencionaba, ¿no? O sea, la Tierra descansó de nosotros, respiró, y hay infinidad de ejemplos de cómo o sea, cómo tantos animales, ¿no? Se volvieron a adueñar de ciertos espacios. Creo que eso nos llevó a una reflexión súper interesante, ¿no? O sea, también el darnos cuenta que hubo especies que se creían o ya se tenían registradas como totalmente extintas y por ahí aparecieron, ¿no? Se escondieron. Sí, Claro. sí, o sea, y está increíble, o sea, como de repente descubrir esto y darnos cuenta que la Tierra nos está cobrando la factura, o sea, que la Tierra sí nos está dando señales claras de que nos está, pues ahora escupiendo nuestra basura, ¿no? De muchas Exacto. formas, de muchas formas. Entonces, y digo, la Tierra habla, o sea, es muy claro esta parte digo, ya tuvimos un pequeño sustito, ¿no? Otra vez con un temblorcito, ¿por qué no? O sea, entonces creo que va por ahí, o sea, creo que sí tenemos que darnos cuenta que la Tierra nos está dando señales claras de que necesita que hagamos algo, o sea, que nos demos cuenta que somos complemento, pues, o sea, no podemos seguir en esta dinámica de consumo como lo estamos haciendo. O sea, no hay manera, o sea, no hay manera. Y no se trata de que dejemos de consumir, digo, y algo muy valioso de lo que puedo rescatar, o sea, de verdad vale la pena escuchar a Grian y seguirle todo lo que está haciendo. Él decía, a ver, y no se trata de que regresemos a como se vivía en las cavernas, ¿no? Y él lo dice claramente. Claro que podemos seguir viviendo con las computadoras, con el automóvil, con los celulares, agradecer, o sea, y puso un ejemplo que me pareció padrísimo, ¿no? Como que dice, la lavadora fue un gran invento, o sea, a partir de que hay lavadoras, permitió que el tiempo que se dedicaba, ¿no? O sea, pensando en las amas de casa, tomando en cuenta que, bueno, pues en origen era quien se encargaba más de esa actividad, hoy por hoy no, pues, o sea, para que no tengamos aquí bronca Y ahorita ya se te van a venir temas, encima. no, de género, no, bueno, no, tampoco se trata de entrar en esa parte, pero bueno, tomando en cuenta sí cuando la lavadora, ¿no? O sea, surge como invento, digámoslo así, permitió que entonces se hiciera otras cosas, se dedicara tiempo más a la familia o a cocinar o qué sé yo, ¿no? Entonces él tomaba ese ejemplo como de sí, o sea, es una gran idea o es un pues, artefacto que sí nos ha facilitado. Entonces, no se trata como de querer regresar a eso, sino evaluar qué sí podemos hacer diferente, o sea, en qué sí podemos contribuir, cómo elijo el automóvil, si verdaderamente necesito estar cambiando cada año el celular, la computadora, pero los zapatos, pero si necesito un guardarropa inmenso, o sea, más bien yo creo que va por ahí, o sea, como ser más conscientes de qué verdaderamente necesito, ¿no? Y él hablaba de que, o sea, la incoherencia va a existir siempre, no la podemos evitar, o sea, y verdaderamente, o sea, pues sí, con el simple hecho de levantarnos, vivir y estar aquí ya estamos contaminando, ¿no? Sí. O sea, no hay manera de evitar y no se trata o sea, la fórmula perfecta no existe y eso lo tenemos que tener muy claro y tampoco ser como tan duros, ¿no? Con las acciones que se toman, ¿no? O eh, no sé, o sea, más bien es como empezar a ver qué puedo elegir diferente, o sea, qué dentro de mi dinámica sí puedo hacer diferente, ¿no? Entonces, no sé, o sea, verdaderamente hay ropa pues, que podríamos usar, o sea, así como los jeans los usamos varias veces, también hay chamarras que se pueden utilizar varias veces, también hay, no sé, o sea, Los otro tipo vestidos, de... por ejemplo. Dicen que nada más Sí, son de una apuesta. ¿no? Entonces,
no sé, o sea, como que empezar a evaluar, o sea, separar la basura, si puedo hacer composta. A lo mejor a quién le puede de inicio resultar muy complicado por su dinámica o se tiene la idea de que hay acciones que son como muy difíciles y de repente te das cuenta que no son tan difíciles, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es como hoy hay muchísima información, ¿no? O sea, a la hora que vas de compras, ¿qué tipo de empaque eliges, ¿no? O sea, qué buscar, no sé, o sea, a lo mejor no puedo evitar o me encantan las galletas, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces ahora evalúo cuál de las que me gustan tiene menos empaques, ¿no? O sea, cuál es la que trae menos la bolsita, la bolsita, la bolsita, la bolsita, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Entonces, ¿y qué tipo de material utilizan? Si eso es basura, si no, en la línea cosmética igual. Entonces, pareciera que no, pero sí, o sea, no sé, como el uso de los popotes, por decir algo, ¿no? Uf. Entonces, verdaderamente es así, o sea, impacta nada, pero sí Pero es impacta. agradecer, sí, y es agradecer el afortunado y desafortunado al mismo tiempo video de la tortuga en el que le están sacando el popote de una fosa nasal, ¿no? O sea que fue tan, tan impactante que entonces ahora escuchas a niños decir, yo ya no utilizo popote porque cuido a las tortugas. No, bueno, o sea, va mucho más allá, ¿no? Pero Totalmente. perfecto, qué bueno que creas así, ¿no? Entonces, Es un comienzo para algo más. exactamente, entonces empieza a cambiarnos, ¿no? Esta percepción y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, va por ahí, yo creo. Hace unas semanas tuvimos un programa acerca de discriminación, ¿ok? Que hablaba sobre racismo, clasismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la base de todo esto, y es algo que mucha gente que habla acerca de este tema dice, es que fuera de empezar a quejarnos porque, ya no le puedo decir nada a nadie, ya no puedo decir nada, shalala, es entrar en una etapa de deconstrucción y darte cuenta que hay muchas actividades que tú haces o cosas que tú dices o shalala, que pueden afectar a otra persona en base a el término de discriminación, o sea, ciertas palabras que ocupas, shalala, y no necesariamente porque estén mal, porque tú tengas el mal uso de querer ocuparlas para eso, sino que estás lastimando a otra persona y hay que pensarlo en eso. En la parte ecológica también es lo mismo, o sea, es darte cuenta que hay ciertas cosas que haces que contaminan, ciertas cosas que haces que están dañando al medio ambiente. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba de mesero, nos daban cursos a cada rato de cocina y todo eso, y el que más me impactó fue uno que decía que era sobre la huella de carbono. Decía, ay, ¿qué es eso? 8 de la mañana yo aquí tomando curso y no sé qué me importa, ¿no? Huella de carbono, ¿qué es eso? ¿No? Yo pensando que era algo de carbón de la estufa, según yo. Y de repente me dicen que comer productos importados contamina. Y yo así, caray, que comer salmón contamina, que comer carne importada también contamina. Y te quedas así como de, fuck, ¿qué Ajá, estoy ¿cómo, haciendo con no? mi vida, no? O sea, básicamente. Micaela, ¿tú qué opinas de esto? Pues sí, que estabas equivocado en que era la huella de carbono. Gracias. Es que justo nos hace falta esa conciencia. Ahorita hay una frase que es hasta cierto punto popular. Consume local. Ahí entra perfecto. O sea, ¿por qué? Porque se gastan muchos recursos y por tanto se contamina más si consumes productos importados. Ujú. Pero aquí volvemos a la ideología, ¿no? Es que si consumo productos importados, pues tengo cierto estatus, o sea, si lo consumo es porque puedo, ¿no? Y, o sea, es muy, muy complejo y sí, o sea, Chelly tiene toda la razón. Peor sería que no se hiciera absolutamente nada y la ideología pues ha ido cambiando pian pianito, que creo que por lo propio que acaba también de comentarnos, pues ya no puede ser como tan despacio, tan mesurado ese avance, o sea, ya es urgente y quizá ya estamos en una etapa de que ya nos está ganando el tiempo, o sea, ya no podemos ni siquiera ir a una velocidad media, ¿no? O sea, tenemos que tomar acciones ya. Y todo lo que nos acaba de decir Chely también respecto a las cuestiones que son acciones como a lo mejor pequeñitas, pero que sí impactan. Por ejemplo, lo de la colilla me encantó, me estaba imaginando, ¿no? De Y repente, Elizabeth con el todos a cigarro las acá. 3, ajá, todos a las 3, 1, 2, 3, y sí,
seguramente se haría una alfombra ahí de colillas. Pero no sé, Chely, si nos quisieras comentar, porque muchas personas, incluyome, aprendemos a lo mejor con esas acciones pequeñitas cuando nos los cuenta el que ya lo realiza y nos invita con ese ejemplo. Tú en tu día a día, en tu vida cotidiana, ¿qué haces? O sea, cuéntanos esas pequeñas acciones, y obviamente no hablo de que tú eres activista, esa es una gran acción, pero en tu vida cotidiana nosotros, ¿qué nos recomendarías hacer? Que a lo mejor no lo hacemos porque ni siquiera tenemos idea, o sea, no se nos ha ocurrido y no pensamos que sea importante. Entonces, si nos pudieras compartir, o sea, Chely, ¿qué hace en su día a día que verdaderamente es una acción o son una suma de acciones pequeñitas que van a impactar dentro de la preservación ecológica del planeta? Okay, que las acciones, pensando como desde la dinámica de hogar, empezando como por esa parte, o sea, creo que la más importante es como el tema de separación de basura, o sea, en la medida en que haces una separación correcta y te haces responsable de tus residuos, digámoslo así, el impacto es impresionante. O sea, o sea, por ponerte un ejemplo, para que yo llene una bolsa, a lo mejor el equivalente a estas de ASA que daban antes en el súper, por decirlo así, yo podía tardar un mes en llenarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque separas todo. O sea, en la medida en que si consumes algo de Tetra Pak, pues lo apachurras y lo tienes separado, igual el vidrio, igual las latas, igual el papel, igual el cartón, todo. O sea, entonces, en la medida en que separas todo eso, pues lo que ya realmente es basura es mínimo. O sea, si hay cierto tipo de empaques y productos que ya son basura. También, o sea, hay muchas bolsas de plástico de los empaques que también se separan para que sean reciclados, ¿no? Bueno, en mi caso sí llego a nivel de hacer composta, entonces también la basura orgánica que yo desecho, digámoslo así, es mínima. Sí entiendo que llegar al nivel de composta a muchas personas les genera como la sensación de que es más complicado, cuando en realidad es muy sencillo. Hoy hay una oferta de composteros, o sea, o encuentras tutoriales desde hacer el tuyo con un guacal y forrado con Tetra Pak, justamente, ¿no? Y las especificaciones de cómo hacerlo. Si no quieres que huela y que haya mosquitos y no sé qué, puedes optar por que sea lombricomposta, esto es que lleva lombrices, y también hay, o sea, es mucho más sencillo ya conseguirlo, digámoslo ¿Cuál es así. el beneficio de la composta? Porque sí lo he escuchado mucho últimamente. De hecho, hay una serie, bueno, ahorita les cuento lo de la serie. ¿Cuál es el beneficio de usar una composta? Ok, hay varios beneficios. De entrada, en primer lugar, pues que tiras menos basura, ¿no? O sea, porque también la basura orgánica, pues al final hace todo, o sea, todo el proceso de descomposición, pues también genera gases, ¿no? Entonces, en la medida en que llegue menos, o sea, pues, o sea, mientras menos tiremos de todo, obviamente es mejor. Y en el caso de los desechos orgánicos, al tú bueno, pues obviamente llega mucho menos cantidad, pero la composta, o sea, ya la materia, digamos, orgánica, ya una vez que se transformó, para es alimento para las plantas maravilloso. O sea, si tú quieres así un jardín espectacular y unas plantas súper bonitas, para eso se utiliza. Entonces es un alimento impresionante. Y es Justo. súper padre ver ese proceso. Digo, la que yo tengo es con lombricitas, entonces ver todo lo que las lombrices pueden hacer, aparte es padrísimo, ¿no? O sea, ya son como mascotitas, también las cuidas y las fijas cómo van y cómo se están comiendo bien, y ¿no? Entonces es La como lombriz Ana, ¿cómo estás, mi querida Y lombriz? les pones nombre. Buenos días. casi, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema pues del manejo de la basura es lo más importante. Hay otras alternativas para la basura, que la que sí es basura, vamos a decirlo así, porque aparte también hay que cuidar el término, más bien son residuos, ¿no? Y hay que depositarlos como debe ser. Hay otra cosa que se llama ecoladrillo, ¿no? Que esto es en una botella de PET de 2 litros de refresco. La que sí es basura son, o sea, desde el pequeño celofán, las tapitas, hay como muchos que no, entonces los recortas, los haces pedacitos y los vas metiendo a la botella y luego lo vas apretando
y hay donde puedes ir a llevar esos ecoladrillos, y con esos ecoladrillos se construyen casas. Y es una cosa Wow. impresionante. Entonces, puedes verdaderamente reducir la basura que se va de una manera. Y ya hay una, o sea, todo lo encuentras pues en internet de cómo lo puedes hacer, está padrísimo. Entonces, creo que el más importante sería como el tema de la basura, el tratar de comprar lo menos de envases de un solo uso. O sea, cuando yo salgo así como con todo el kit completo, ¿no? Yo soy alguien que difícilmente compra algo en la calle, esto es así como de busca, por decirlo de alguna manera. O sea, yo salgo pero con mi botella con agua, el termo con café incluso. O sea, no solo el termo tío para comprar café en la calle, regularmente incluso salgo ya con mi café preparado desde casa y bueno, si por alguna razón duré más tiempo y necesito, bueno, yo ya lo compro, pero sí es como con mi termo. Igual soy de salir como con snack desde casa para no, o sea, que sean los menos empaques posibles. Digo, a lo mejor de repente suena así como extremo, pero cuando te acostumbras, es muy sencillo. O sea, evidentemente, siempre traigo bolsas, ¿no? Reutilizables. Ya es como un hábito. O sea, si voy a salir y es caminando, siempre traigo igual una conmigo. Si es en auto, pues igual en la cajuela siempre hay como bolsas. Desde niña me enseñaron a sacar el agua fría de la regadera. Eso es algo que es un hábito ya que lo tengo. O sea, para yo meterme a bañar, eso es algo que agradezco infinito en mi formación. Yo tenía que, literal, o sea, digo, éramos 4 en casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitábamos meternos a bañar, era de, papá, ¿me sacas el agua fría? ¿No? Entonces ya llegaba mi papá y sostenía el balde, y es una imagen, o sea, clarísima. Entonces él sostenía el balde, se llenaba, y es impresionante aparte que prácticamente, La creo que cantidad. en todos los lugares que he vivido, justamente el equivalente a un balde de 15 a 20 litros, en cuanto se llena, sale el agua caliente. Y no importa si el baño está muy cerca del espacio en donde está el boiler o muy lejos. O sea, Totalmente. prácticamente son de 15 a 20 litros de agua lo que se requiere para que salga el agua caliente. Entonces, eso es algo que la verdad yo he hecho automático pues toda mi vida. O sea, porque se sacaba el agua fría, el balde siempre estaba a un lado, entonces igual lo utilizabas en el sanitario, ¿no? En una descarga, o ya era como un hábito que después se utilizara o para regar las plantas o para trapear. O sea, Trapear. siempre se sabía que pues, en los baños hay un balde con agua, ¿no? Entonces, creo que es algo que una vez que tienes como ese hábito, ya es, ¿no? Y sobre todo desde la perspectiva de consumidor, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, estas acciones son en base a, pues, el diario. O sea, llevas ya una vida común, normal, Ujú. en cuanto a lo que compras y todo este asunto, y pues ya, digamos, tomas estas acciones para dejar de producir tanta basura a partir de eso. Pero volviendo un poco, unos pasitos atrás, y en la parte de rechazar esta R, que es muy importante en todo este proceso, me recuerda mucho a una especie de moda, que no me Ujú. gusta llamarle moda porque no es una moda, No es, exacto, que se movió mucho en Instagram y en YouTube, que es el minimalismo, que nosotros lo exacto. tenemos mal entendido porque sentimos que el minimalismo es te quedas en tu cuarto con un estante con un libro, una playera, una camisa, y es como, no, eso no es el minimalismo. O sea, en versión estética quizás sí, o sea, el mantenerlo como No, es que todo sí hay vacío. minimalismo en tema de consumo. Es en Exacto, los dos. Ujú. ese es justo al que me quiero ir. O sea, el minimalismo de consumo es compra inteligentemente, no compres Lo más que allá de lo que no verdaderamente necesitas. necesito. Exacto, no es como de, ay, necesito el nuevo celular que salió, ay, necesito el nuevo disco de tal. No, es real, eso es una cosa es querer y otra cosa es necesitar. ¿Qué necesitas para sobrevivir en tu vida diaria? Evidentemente sí hay entretenimiento, sí hay cosas que puedes comprar por gusto, pero no Sí. más allá de consumir a lo bestia y crear a partir de eso una contaminación como tal, ¿no? ¿Tú qué opinas, Micaela Exactamente. Elizabeth, en cuanto al minimalismo? O sea, ¿tú eres minimalista? ¿Eres maximalista? Pues yo soy, algunos dicen medio animal, pero bueno,
En cuanto a lo minimalista, yo y atrapada en mi pasado. Con lo que Chely cuenta, ¿no? De las bolsas. Mi madre tenía una frase muy, muy bella que decía, cuando salíamos al mercado y no llevábamos bolsa o canasta, porque mi madre usaba canastas que además son hermosas y no se apachurran las cosas. O sea, se conservan muy bien ahí cuando vas de compras. Decía, pues vas de Catrina, ¿no? O sea, ¿cómo que no te llevas bolsa? Y ahorita, o sea, ahorita estamos regresando a ese punto de, híjole, la bolsa, que es la parte de reeducación. Y está perfecto, o sea, eso se hacía. Cuando Es que yo comenzaron, te decía, exacto. ajá, o sea, no es nada nuevo. A mí, y creo que en alguna ocasión te lo conté, Hugo, que me dio tremenda ternura, o sea, pero que rayaba prácticamente en el humor negro de pronto contarlo, porque cuando comenzó lo de las cero bolsas en las tiendas, fui a la tiendita de la esquina a comprar huevo y la chica que tendría veintitantos años estaba en shock, así de, es que cómo voy a despachar las cosas, o sea, pero estaba en shock y yo así de, ¿cómo? Sí, por ejemplo, usted viene y me pide el huevo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Y yo, pues con papel periódico te traigo mi recipiente, ¿no? De hecho y a la fecha todavía siguen existiendo los contenedores de huevo, de esos de alambre, que Exacto. también son súper prácticos. O sea, no, a fin de cuentas no es nada nuevo. De pronto, toda esta cuestión del consumismo, muy a propósito, y regresamos al tema de la economía, o sea, nos metió como en un boomerang que no nos dio oportunidad de razonar, ¿sí? Entonces es deleznable, de verdad, que los gobiernos permitan que esta cuestión, esta cultura súper establecida en el mundo del consumismo, esté acabando con lo verdaderamente importante, que es el planeta, y por ende con nosotros. Es una Entonces, cultura conformista, o sea, ya estamos acostumbrados a ello y el punto aquí es quién está dispuesto a tomar A la comodidad. una acción, ¿no? En cuanto a este tipo de cosas. Ya Con estamos este en la recta ejemplo, final de este Hugo, tema, perdóname. antes de Échale. que, creo que sí, aquí no quiero que se me vaya este punto con lo que estabas ahorita comentando. Creo que lo que tenemos que también hacer es entender por qué razón hubo decisiones o políticas públicas que se hicieron, ¿no? Porque con todo este tema, por ejemplo, de las bolsas plásticas y que la gente estaba como infartada, no solo es recordar que ya se hacía, ¿no? Dejémonos de la costumbre. México es el segundo país a nivel mundial que más produce plástico, ¿no? O sea, que se fabrica plástico y bolsas de plástico. Ay, Ahora, ¿por qué? Sí, pero hay que entender también por qué. Porque de la repente bolsa de bolsas. Ah, no sé. exacto, no, era este infarto es que ya nos acostumbraron, ¿no? ¿Y en qué momento pasamos de una cosa a otra? Hay que tomar en cuenta que por ahí de los 70s, 80s, o sea, la cantidad de petróleo que se tenía en México era impresionante. Teníamos excedente de petróleo a más no poder. En su momento, digo, podrá cuestionarse la política pública porque no se vio a futuro, pero en su momento a lo mejor sí queremos, bueno, ok, ¿no? Tenías desperdicio, por decirlo de alguna manera, o sea, cuando sale el petróleo y se va a las refinerías, etcétera, había una parte que se desperdiciaba o tiraba, ¿no? Entonces se dan cuenta de esto y una alternativa era utilicemos para fabricar plástico. Y entonces lo que se hace es, se incentiva la industria del plástico, ¿no? claro. Se generaron infinidad de empleos, etcétera, etcétera. A lo mejor hubo un beneficio económico, sí, ahora la realidad es que pues nos acostumbramos. Por eso pasamos de que te dieran en el mercado las cosas en cucurucho de periódico y de que era, o sea, ir con la bolsa del mercado era lo normal, no te daban de las otras bolsas. Y de Claro, repente todo ahora se va con plástico, o sea que los refrescos, por decirlo de alguna manera, o las botellas de agua o de leche o de lo que sea, que antes venían en estas rejillas, ¿no? Acomodaditas, y ahora pues vienen como emplayadas o forradas como de este plástico. O sea, es porque se incentivó el plástico. Y obviamente, al ser fabricantes en esos volúmenes y directos, pues obviamente se reduce el costo, pues la industria lo toma,
¿no? O sea, porque le beneficiaba y no se veía más allá. Entonces, cuando a mí me pasaba, ¿no? Cuando venía toda esta onda de que se iba a prohibir el plástico y me tocaba ir al mercado y decían, es que ahora los clientes se enojan si no les das la bolsa, ¿no? O sea, pareciera que es una obligación. Cuando ni Totalmente. siquiera... Y también es entender que ahora el marchante, por decirlo de alguna manera, no se va a hacer más rico si no te da la bolsa. O sea, tampoco es como que si te estuvieran robando, ¿no? O sea, como que también había esta sensación como de, es su obligación. O sea, entonces cada que tenía la oportunidad les platicaba eso y les decía, a ver, ahora hay que entender que en su momento pudo haber sido una buena idea. Ahora ni tenemos excedente de petróleo, ¿no? O sea, ya no es exactamente la mejor idea. O sea, es como entender, ok, en su momento, demos el beneficio de la Funcionó. duda de que se hizo con una buena intención, por decirlo de alguna manera, pero es situarnos en dónde estamos hoy y por qué tenemos que cambiar. O sea, por qué tenemos que ver que hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y que no es como sentirnos retrógradas, ¿no? Porque ahora otra vez te den las cosas en un cucurucho de papel, porque también está esta parte como de, y como se los comentaba hace rato que lo compartía Grian en el programa de Encuentro Sustentable, no se trata que regresemos a vivir en cavernas, ¿no? O que ahora no utilicemos la energía eléctrica, ¿no? O sea, no, es simplemente hacerlos, o sea, hacer todo de una manera más consciente y más eficiente y que y que no todos estamos en esas circunstancias, o sea, como que es dejar de ser como tan egoístas. Ahora con todo esto de la pandemia lo mencionábamos mucho en el programa, que de repente toda la información de lávate las manos no sé cuántas veces. Verdaderamente nos hemos preguntado cuánta gente en el mundo no tiene No acceso tiene al agua. agua, ¿no? Entonces, ¿no? Es como, o sea, ojalá No fuera te tan vayas tan sencillo. lejos. Los problemas de agua que hay en la del Valle, en Iztapalapa, en Tlalpan, o sea, aquí en la ciudad, bueno, yo no estoy ahorita en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México por lo menos hay como 3 localidades, 4, que Sí. sufren de agua, pero a lo bestia, a lo bestia. Y en Ciudad de México, o sea, hay zonas de la Ciudad de México que tienen que ir y acarrear agua, hoy por hoy, o sea, o sea, yo creo que cuesta trabajo ver eso, o sea, y digo, y sucede en toda la República y sucede en todo el mundo, de verdad hay lugares donde no tienen acceso a agua potable, ¿no? Entonces, Totalmente. es como de verdad darnos cuenta que habemos personas que tenemos unos privilegios, o sea, el desperdicio de comida es como, no, o sea, no es posible que se desperdicie, se produce mucho más de lo que se consume y de lo que verdaderamente necesitamos. El uso de la energía eléctrica, ¿no? O sea, ser más conscientes o sea, el apagado de luces o el consumo del gas, o sea, como que tenemos demasiados privilegios y no porque lo tengo, o sea, como usarlo así, como con esa tranquilidad y con esa inconsciencia. O sea, yo creo que de verdad tenemos que ser, o sea, pues voltear a ver lo que realmente tenemos y utilizamos y lo que no necesitamos, no dejarlo acumulado. También esa es otra cosa súper importante. O sea, si por todo lo que compartimos, vamos a provocar que otro lo deje de consumir. Eso también yo creo que es algo básico. O sea, tenemos ropa, libros, electrodomésticos, accesorios, o sea, no sé, hay infinidad de cosas. Yo creo que vale la pena echarnos un clavado a ver qué cosas tenemos y no necesitamos y le pueden servir a otro. Y eso que Totalmente. se comparte, evitas que entonces otro lo consuma. Y así se hace una cadenita que verdaderamente genera un gran beneficio, ¿no? Entonces yo creo que son estas acciones las que en el día a día podemos verdaderamente llevar a cabo, ¿no? Y digo, para los fumadores, pues hacernos responsables de nuestras colillas, o sea, las colillas no se deben tirar en la basura, esas hay que ponerlas también en una botella de PET y hay proyectos donde las están recolectando, ¿no? Un proyecto aquí, bueno, ya está en diferentes lugares de la República, si lo buscan se llama Ecofiltro, y la medida es esa, o sea, si fumas, ¿no? Hazte responsable de lo que implica. Ten una botella de PET y vas depositando tus colillas bien tapada hasta que se llene. Y una vez que están, o sea, pues verlas acumulando y llévalas a los centros de acopio. O sea, a lo mejor en lugar de atacar, digo, ¿no? O sea, a lo mejor yo, la verdad es que me cuesta trabajo entender a los fumadores. En mi familia no hay fumadores, entonces no crecí con esa parte. Este,
entonces me cuesta mucho trabajo entender ese gusto por el cigarro, pero lo respeto. Entonces es, ok, si hay, en lugar de atacar a la persona que fuma, porque sabemos que difícilmente, o sea, podría dejar de Es una fumar, adicción a final de cuentas. pero sí invitarlos a que se haga responsable de su colilla, ¿no? O sea, y Totalmente. las vaya conservando. O sea, esas acciones de verdad, de verdad, de verdad tienen un impacto impresionante. O con las pilas también, ¿no? Ujú, Totalmente. exactamente. Los celulares, esos que dejamos Los ahí celulares. abandonados. Yo hasta hace unos pocos meses era fumador, Chely, no me odies. Y curiosamente, sí era yo era de los que tiraba la colilla en el piso, porque yo decía, ay, ¿cómo voy a estar cargando esto aquí? Sí, mátenme. Hasta ese momento lo fui. Ujú. El punto aquí es que cuando me cambio a vivir allá por Metro Etiopía, a mí me dio muchísimo gusto y me sentí así como de, wow, en primer mundo, cuando de repente saliendo de la salida del metro, literal, veo un árbol con una botella de refresco atada que tenía colillas. Y yo sé, ya tengo lugar donde dejar la colilla. fue muy padre para mí, porque no nada más estaba esa, sino por cruzando la calle había otra, y luego a la siguiente cuadra había otra, porque sabían perfectamente que ahí era un spot donde la gente se iba a fumar y te dejaba sus colillas. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Tratando de crear una nueva cultura a partir de eso, ¿no? Todo es educación, todo en esta vida es educación, amigos. Todos somos educables y adaptables, y lo vimos con esta cuarentena. Ya no hay no hay excusas de Excusas. ay, perros viejos, y no Exacto. aprendemos trucos nuevos, y no, cállate, cállate. Exactamente. Vamos a conclusiones, por favor, ya, porque ya nos vamos, porque ya se nos está acabando el programa otra vez. Mi querida Chely, por favor, ¿qué nos dejas de enseñanza? Enséñale a esta gente. Ay, Híjole, yo creo que la clave es ser conscientes, o sea, como empezar a ser más observadores de lo que hacemos y adueñarnos como de nuestros espacios, ¿no? O sea, yo creo que en la medida en que nos adueñamos de en dónde estoy, en dónde vivo, qué privilegio tengo, voltear a ver más el cielo, ¿no? O sea, como ser más conscientes de la naturaleza y de nuestros hábitos en el día a día y cómo podemos transformar. O sea, creo que sería como hacer el símil con la meditación, ¿no? Que te dicen cómo te conectas con el aquí y el ahora, hazte consciente de tu respiración. Es lo mismo, o sea, sé como más observador de qué hago. Y dentro de mi hacer, qué cosas sí puedo cambiar. O sea, porque yo creo que no hay pretextos para no decir que no tienes información y demás. Y elegir acciones, ¿no? Que podamos implementar. Digo, en tema muy como ecológico, a lo mejor este es un buen pretexto. Ahorita hay muchísima información porque julio se conoce como el es julio sin plástico, ¿no? Entonces hay ah, mucha información, hay muchas acciones. Entonces a lo mejor proponernos eso, o sea, como a ver, vamos viendo en este mes en qué cosas puedo disminuir, ¿no? Cuando voy de compras, tratar de salir con mi botella con agua y evitar todo lo de un solo uso. Yo creo que sería como ser conscientes, o sea, como empezar a ser más observadores y de verdad darnos cuenta que cada pequeña acción que hacemos sí suma y suma muchísimo. mi querida Elizabeth, por favor, regaña a esta gente, por favor. No, bueno, justo la reeducación es importante, pero es titánica. O sea, el pero no quiere decir que no se pueda hacer. Y que esa educación, yo sí subrayaría que comienza desde casa. Los niños con el ejemplo, eso es lo que verdaderamente Sí. los educa. Entonces, si como adultos tenemos la oportunidad de ir reeducándonos, a pesar de que sea pues a contratiempo, pues yo creo que es lo más sabio, ¿no? Para ir con esas pequeñas acciones, pues impactando positivamente en todo esto que compartimos llamado planeta Tierra, ¿no? Porque además urge. Y por la información, pues sí, bien dice Chely, o sea, somos o pertenecemos a este contexto de lo virtual, de que todo en YouTube ya lo podemos encontrar, pues entonces hagamos útil nuestro tiempo por esta causa que sin lugar a dudas, o sea, nos va a beneficiar a todos como humanidad. Totalmente. Involucrémonos, amigos, porque la información está ahí. Como siempre les digo Sí. con todos los programas, acérquense a ella, no nada más dejen que ni Chely Rueda, ni Elizabeth Llanos, ni nadie, sobre todo ellas dos, Manceta, que nadie les diga
sus propias palabras. Ustedes vayan, busquen la información y si les interesa este tema, como dijo la queridísima Chely, ahí hay muchas fuentes. Yo por mi parte les recomiendo que vayan a ver a Zac Efron, ser ambientalista. A ver qué tal funciona, a ver si así ayudamos. Y por Las nuestra admiradoras. parte, exacto, por nuestra parte sería todo. Pero muchísimas gracias por acompañarme, mi querida Chely, fue un placer tenerte aquí. Mi querida Elizabeth, igualmente muchísimas gracias por estar de este lado. Y amigos, Gracias, Hugo. nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye. Bye.